Distinguida concurrencia, tengan todos y todas muy buena tarde y sobre todo muy buen provecho. Primero quisiera agradecer mucho, desde luego, la presencia de la doctora Ana Berta Pérez acá con nosotros y agradecer también todas sus expresiones y agradecer las líneas de trabajo que nos dio al respecto del tema de la calidad. Como segundo punto, pues no voy a hablar mucho porque quienes me han antecedido en el uso de la palabra han sido muy claros y se han expandido lo suficiente al respecto de la manifestación de las distintas ideas que posiblemente son necesarias para que cada vez este tipo de reuniones vayan mejorando. Solo quiero compartir algunas anotaciones que hice al respecto de lo que hemos estado haciendo durante el día de hoy y que quizá pues valga la pena por lo menos tomarlas en cuenta. La primerita que creo que vale la pena mencionarles y subrayarla, y aunque ya se ha mencionado, es que pues desde hace algunos años, tratando de romper con la competencia inapropiada que se podía dar dentro de las instituciones educativas, se creó el Consejo de Rectores, quienes me atrevería a decir que tiene una función eminentemente política en el desarrollo interno de las instituciones educativas, desde luego, y a la vez se crea el Consejo de Vicerrectores Académicos, cuya función naturalmente también es tratar de que conjuntamente con todas las universidades tengamos lo más claro posible qué es lo que debemos de hacer para garantizar de una forma u otra que efectivamente todas las universidades, respetando su independencia, respetando su filosofía, respetando sus principios que la llevaron a crearla, ¿verdad?, nos pusiéramos de acuerdo en las partes académicas y tomando en cuenta, desde luego, el tipo de ciudadano que tenemos. También está el Foro de Decanos y Directores de Educación, quienes acaban de llevar a cabo el primer encuentro interuniversitario sobre educación que se llevó a cabo en la Universidad de San Carlos, pero fue generado, creado, establecido por todas, la mayoría de universidades. Regularmente participan en todas estas reuniones de 10 a 12 universidades. También está el Consorcio de Universidades, que ha hecho un esfuerzo sobre el tema, sobre todo de la formación inicial docente. Hago mención de esto para que quede bastante claro en la mente de todos de que las instituciones universitarias han estado verdaderamente haciendo el esfuerzo por hacer a un lado cuestiones de carácter interno personal y unificar ideas para lograr que la educación universitaria sea lo mejor posible. Luego, viendo estas mis anotaciones, quisiera acotarles que mis preocupaciones en lo personal en este momento, si es que cabe que lo pueda hacer, son más de carácter ciudadano que como académico, si me lo permiten. Porque ya ustedes se han expresado lo suficientemente desde el punto de vista académico y lo que es el foro de posgrado. Ahora trataré de una visioncita de carácter ciudadano al respecto de qué es la expectativa que entonces la mayoría de todos tenemos. Y desde luego que este tipo de reuniones nos llevan a una reflexión al respecto de lo que hacemos. En este momento no es tanto que qué bueno o qué malo o qué regular ni nada por el estilo, sino la oportunidad de reflexionar al respecto de. Y una de las cosas, por ejemplo, que creo yo que vale mucho la pena que tomemos muy en cuenta y que fue mencionada, pero que vale mucho la pena subrayarla, es que la calidad de la educación que se ofrece está en función directa con la calidad del docente que es quien la realiza. Por encima de muchas cosas, colegas, discutibles si ustedes quieren y en el momento se hará, pero buenos docentes llevarán verdaderamente al final una buena formación académica. Malos docentes o docentes que no están debidamente formados para lo que tienen que hacer, aunque las estructuras curriculares sean de lo mejor y aunque tengan todas las condiciones a su favor, no van a lograr lo que quieren. Entonces, yo soy de los que piensa que sobre quien debemos de mantener el ojo es sobre el docente. Otra cosa que creo yo que debe de quedar bastante claro en esto es que el Consejo de Vicerrectores
ve con mucha esperanza y con certeza de que el esfuerzo de esta actividad que ustedes han llevado a cabo nos va a ayudar a encontrar y a dar la luz en el camino hacia adelante. Se ha expuesto una serie de programas, una serie de aspectos de esos esfuerzos. Sin embargo, sí debemos de pensar, por favor, en que Guatemala tiene una problemática de desarrollo, y si la educación es su más importante punto de apoyo, hay que tomar en cuenta verdaderamente qué es lo que estamos haciendo como educadores y qué es lo que estos programas de maestrías ofrecen. Y lanzo una pregunta también para discutirla. La primera es: ¿cuántos de los posgrados apuntan a la solución de un problema en particular o de un problema en general de los que este país tiene? Por poner un ejemplito fácil y rápido, tenemos una problemática enfrente que tiene que ver con el medio ambiente que se ha vuelto tan popular y el problema del agua. Y aún, hasta donde yo sé, y puede ser que yo pues ignore muchos aspectos porque no estoy sumergido en el problema de manera directa, aún no aparecen sugerencias, propuestas ni soluciones de tipo académico fortalecidas por la institución universitaria para poder verdaderamente ir hacia adelante a tratar de resolver el problema del agua, que poco a poco va siendo cada vez más delicado y más difícil. Y el único momento en que las universidades, en particular fueron dos las que iniciaron el tema para ver qué era lo que estaba pasando y que dio al traste con todo el tema de la corrupción hasta donde se ha llevado, fue lo del lago de Matitlán. Fue en el momento del lago de Matitlán en el que se dijo: no, nos están tomando el pelo definitivamente. Y se hace un estudio muy particular de esto, y es ahí donde yo insisto en ciertas cuestiones educativas, porque se atreven a tomarnos el pelo o a faltarnos el respeto de esa manera, porque han de pensar que el país en general es un país o ingenuo o ignorante, porque no era para nadie una historia de gran calado el que si se quiere parar la contaminación del lago de Amatitlán, habría que parar primero las fuentes de contaminación. Y eso tiene que ver con cuestiones educativas. Y entonces también uno piensa, por ejemplo, ¿cuáles son los programas de posgrado que están apuntando y ofreciendo soluciones? Los pedagogos y los psicólogos, por ejemplo, tendrán programas en donde ellos puedan hacer investigaciones al respecto de cómo aprende el guatemalteco y de manera diferenciada debido al tipo de población que habita esta parte del país. Hay posgrados que apunten, por ejemplo, a que sociólogos e historiadores puedan realmente explicar de alguna manera por qué somos como somos y qué es lo que en realidad sucede con nosotros para poder desarrollarnos de la mejor manera posible. Hay maestrías en el área de la economía y de la administración de empresas que nos puedan explicar verdaderamente qué debiéramos de hacer con la temática de impuestos y cosas de este tipo para tratar de resolver como debe ser el problema. Pues tal vez sea ignorancia de mi parte, pero cuando oigo que se le va a subir el impuesto a la gasolina, pero que no nos preocupemos porque el impuesto a la gasolina solo afectará a los de la gasolina, pero que no se va a subir el precio de absolutamente de nada, que todos los precios seguirán iguales, yo pienso que o creen que somos ingenuos o no sé, ¿verdad? O faltan propuestas mucho más consistentes y de más profundidad para poder resolver la problemática. Y así sucesivamente, que podríamos verdaderamente pensar en todo esto, ya que se habla tanto también del tema de investigación. ¿Qué es lo que le ha pasado al país frente a la temática de salud? Que independientemente de todo lo que ha sucedido con nosotros en la temática de salud, ¿cómo le hemos hecho frente al tema de la chikungunya y del Zika? Más allá de todo de los memes y lo que sale en todas las comunicaciones sociales y las bromas y todo lo demás. Entonces, sí creo verdaderamente también de que debemos de hacer el esfuerzo por garantizar que los estudios de posgrado, de una manera u otra, también se enfoquen en la solución de problemas concretos, en la solución real de problemas que el país necesita para su desarrollo. Miren,
La oferta de estudios, ¿cuáles son las ofertas de estudios que son realmente nuevos e innovadores? Y esa no es una crítica. De veras que no estoy criticando si soy parte de todo el entramado. Pero sí pensar en dónde están los estudios que nos permitan visualizar la problemática del país para ver hacia adelante. Me encantó ese tema de la incertidumbre. Creo que muy poco se trata del tema de la educación en la incertidumbre, cuando debiera de ser de alguna manera una parte de lo que los sistemas de educación debieran de estar tratando. El tema de la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con eso? Porque todo lo que está funcionando ahorita, mañana ya no va a funcionar, pero todos los que egresan de las instituciones educativas en este momento salen formados para eso. ¿Y qué les va a pasar cuando estén fuera? Y aunque las anécdotas podrían no tener validez, o los cuentos podrían no tener validez, la primera vez que leí ese libro que se llama Un Mundo Feliz, que escribió Aldous Huxley, si no estoy mal, alrededor de los años 40, hablaba de cosas que cuando yo lo leí, pues era totalmente una ciencia ficción, al igual que el librito ese general que todos pasamos por 20,000 leguas de viaje submarino. Lo curioso y especial con el tema de Un Mundo Feliz es que casi todo ha sido una realidad desde hace rato. La formulación, la creación in vitro y el peligro naturalmente que conlleva precisamente todo ese tema de la creación in vitro para que de repente puedan haber gobiernos que en función de sus intereses, al tocar toda la línea del ADN, fuesen capaces de crear el tipo de ciudadano, entre comillas, que iba a ser necesario para. De manera tal que si lo que necesitábamos eran grandes cerebros, según el libro, todo lo que había que hacer era hacer algún toque especial en la estructura del ADN para poder tener este tipo de personajes. Pues ese libro era una ciencia ficción, que para todos era eso, una ciencia ficción, cuando quién sabe si no debió haber sido un libro de texto. Al igual de lo que pasó con 20,000 leguas de viaje submarino. Cuando lo leímos, o por lo menos cuando yo lo leí hace 1000 años, ¿verdad? Resultaba una cuestión de ciencia ficción, cuando de repente debió haber sido un libro de texto. ¿Pero por qué hablo de un libro de texto? Para generar ideas, para empezar a pensar en cómo hacerle frente a ese futuro incierto que vivimos, sobre todo en épocas como las actuales. Pero a pesar de eso, reuniones como esta, foros de este tipo, en donde los académicos se reúnen o nos reunimos para poder discutir al respecto de las ideas que hay, son los que mantienen viva la esperanza de una mejor Guatemala. Y ojalá no lo tomen como que me estoy echando un cuento, pero esa es la realidad. Como ciudadano hay una expectativa enorme, y termino diciendo una cosa que sé que a muchos no les gusta, lo sé, pero me seguiré atreviendo a mencionarlo cuantas veces sea posible. Se menciona que la universidad es del pueblo. Y digo sí, claro que es del pueblo, es cierto, pero no para que todo el mundo entre ni que para que todo el mundo haga lo que le da la gana, sino para reconocer la responsabilidad que la institución tiene como tal para verdaderamente ofrecerle al país las posibles ideas o caminos para encontrarle solución a sus problemas. Si no, todo este esfuerzo, distinguidos colegas, no tendría ningún sentido. Reconociendo que en principio todos los que hemos estudiado, bueno, tal vez no debiera decir todos, por lo menos yo, cuando empecé a estudiar, lo que me interesaba fundamental y básicamente era tener una profesión para poder promoverme desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y la gran mayoría de gente que va a la universidad llega con esas intenciones y me parece muy válido, muy, muy válido. El tema es si la responsabilidad de la institución es hacerle entender a quien llega a la universidad que tiene un compromiso social, que tiene un deber, una deuda que cumplir con el país, que es quien ha permitido de una manera u otra el que pueda estar en las aulas universitarias, que por cierto no sé si llegamos al 1%, no sé qué dirá el doctor Eduardo Álvarez al respecto del tema, ya que él es el que maneja todo este tema de datos, que me parece que debiéramos de popularizar más el tema de los datos. Así pues que, distinguidos colegas, muchísimas gracias por haber estado hasta el último momento en este esfuerzo. Ojalá que de mucho haya servido el que pudiéramos por lo menos reflexionar
y ojalá que dentro de las próximas veces que nos reunamos hayan nuevas ideas en las cuales podamos manifestar de alguna forma u otra cuánto hemos verdaderamente avanzado para bienestar de este país que tiene tantos problemas, tantas luchas. Y de nuevo, doctora Pérez, cuando la mencioné no estaba, pero de nuevo muchísimas gracias por haber estado con nosotros para discutir el tema de la calidad. Muchas gracias a todos, colegas. Buena semana.